a Levi Strauss en América del Norte, en la costa pacífica, cerca de donde hoy sería la zona de California. Con estos dos mitos que yo les narré de forma muy apresurada y muy esquemática acerca del origen del tabaco y la casa sagrada de las águilas. Son los Cahuila. Se los voy a anotar. Después hay alguna clase grabada o subida a YouTube sobre este libro. Si la encuentro se los voy a pasar también. Se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Los Cahuila. Creo que se escribe así. Como les puse en el chat. Bueno. Después les voy a mandar el video sobre eso. Para que les quede... si les interesa ver, no es que yo vaya a tomarles esto, ¿no? No entra Levi-Strauss, pero por ahí el texto menciona a Levi-Strauss o los estudios sobre Levi-Strauss y por ahí está bueno tener alguna fuente accesible y clara y entretenida, como puede ser una clase grabada en video, aunque sea para que no se queden con la curiosidad, ¿sí? Bueno. Vamos a retomar ahora la clase de comunicación en salud. Yo les mandé al grupo de WhatsApp. ¿Todos me escuchan? Bien, perfecto. Sí, profe. Gracias. Les mandé por el grupo de WhatsApp, el otro, el de esta materia, el primer texto que vamos a ver y los contenidos de la unidad 1, que es en la que estamos, ¿sí? También entonces les mandé los contenidos de la unidad 1, el primer texto y una guía de lectura que me gustaría que la comencemos hoy a hacer, aunque no terminemos hoy, podemos terminar la semana que viene, no habría problema. Para que no se les junte la tarea de salud pública con esta, salvo que ustedes me digan que tienen tiempo, que no tienen otras tareas, otras materias y que lo quieran hacer, de no ser así, no habría problema en hacerlo en clase, empezar esta clase y terminar la clase que viene, este texto. Entonces no les quedaría como tarea para la semana, dado que ya tienen tarea de salud pública. No sé qué les parece. Profe, yo Sí, Sabrina. no tengo el link de esta clase, o sea, de esta reunión, de esta materia. No sé en dónde la enviaron, no sé dónde enviaron el link, pero a mí no me aparece. ¿Y cómo te llegó el link? Por un grupo de unas chicas que me reenviaron el link para poder ingresar. Bueno, Pero no estoy digamos, en el grupo específico de la materia y me gustaría estar para poder ok, recibir el material de estudio. perfecto. Perfecto, gracias por avisarme, Sabrina. ¿Alguien más no está en el grupo de WhatsApp? Profe, yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp de esta materia. Ok, ok. Samir, ¿vos lo administrás el grupo de WhatsApp? Sí, profe. Bueno. ¿Le mandan a Samir sus teléfonos para que él las agregue? ¿Tienen el teléfono de Samir? Bueno, ¿vos las puedes agregar? Sí, sí. Samir. Mil gracias, Samir. ¿Alguien más no está en el grupo de WhatsApp? Bueno, quien no esté, le manda su teléfono a Samir Vera para que o las ingrese al grupo. ¿De acuerdo? Si lo hacen ahora, mejor si tienen acceso al material. Bueno, mientras lo hacen, yo voy a hacer una introducción al texto. Mientras el compañero nos agrega.
Bueno, el texto se llama Lenguaje, Subjetividad y Cultura. Los autores son Bertolino y Perelli. ¿Sí? Bueno, como el título indica, y como el título lo indica, el texto va a abordar tres grandes objetos de conocimiento, y digo grandes porque son grandes objetos de conocimiento realmente, muy abarcadores, pero muy abarcadores, muy amplios, como son el lenguaje, Profe, ¿cómo es el título? lenguaje, subjetividad y cultura. Bueno, ¿ya vieron los contenidos de la unidad 1 de esta materia? Es decir, como la materia es comunicación en salud, antes de meternos específicamente en la comunicación en salud, tenemos que tener una introducción, que de eso va la unidad 1, acerca de qué es la comunicación. Podríamos decir que es la comunicación humana. Aclarar que la comunicación es humana implica también decir que habría otras formas de comunicación extrahumanas, ¿sí? O no humanas. Podríamos decir que los pajaritos se comunican, ¿sí? Que mi gato me comunica que quiere comer. Los gatos en nuestra cultura han pasado por un proceso de domesticación, ¿no? Por lo que ciertamente son sensibles al lenguaje humano, aunque no hablen. Responden a un nombre, ¿no? Entonces, bueno, esta es una discusión teórica y epistemológica. ¿Qué es la comunicación? ¿Es un fenómeno exclusivamente humano o es un fenómeno más general y la comunicación humana es un subtipo? Bueno, la respuesta a esa pregunta va a depender de dónde nos paremos teóricamente, ¿sí? Hay concepciones del lenguaje que son más universales y algunas concepciones del lenguaje que postulan que el lenguaje es lo propiamente humano, por lo tanto, no tiene sentido aclarar comunicación humana, porque si hablamos de comunicación, va de suyo que estamos hablando de la comunicación humana. Entonces, va a depender de dónde nos paremos teóricamente, ¿sí? Cuál sea nuestro concepto de lenguaje, ¿de acuerdo? Y hay muchas teorías. Si nosotros volviésemos a ubicarnos en la línea temporal en la que estábamos en la materia anterior, y yo les dijera a ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial cae esa concepción de la ciencia cientificista, que en el campo médico podríamos denominar discurso médico hegemónico, paternalismo médico, pero en el campo epistemológico, ustedes saben que la epistemología es la ciencia que estudia a las ciencias, ¿no? O es una rama de la filosofía que estudia las ciencias. En términos de epistemología, justamente, en términos epistemológicos, el periodo que va del siglo XIX a mediados del siglo XX se llamó positivismo. Es un movimiento cientificista heredero de la Ilustración, con una fe ciega en el progreso de la ciencia, y que toma como único método de conocimiento el modelo de las ciencias naturales. El problema está que cuando se quieren aplicar las ciencias naturales, la metodología de investigación de las ciencias naturales, a las ciencias sociales o a las ciencias humanas, ahí va a surgir un problema que estos positivistas no tuvieron en cuenta. Y es que si mencionan una ciencia natural, la que ustedes más, una que tengan, por ejemplo, de profe Achillo, una al azar. Anatomía, profe, ¿puede ser? Anatomía, sí. Decime una parte del cuerpo humano.
La cabeza, profe. La cabeza. Justo la cabeza es complicado, porque está el cerebro que piensa, el cerebro no pensante. Pero tomemos un cráneo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que en radiología es importante conocer las características del cráneo, sus partes, ¿sí? Bien. ¿Los cráneos interpretan su propia existencia? No hablo del cerebro, no hablo del cráneo, no. Si tomamos otra ciencia natural, la biología, ¿los animalitos o las plantas interpretan su propia existencia? No, entonces el método de las ciencias naturales es simple. Se plantea una hipótesis, se va al campo, se toman muestras, se las analiza en el laboratorio y se refuta o se corrobora o se refuta una hipótesis. ¿No? ¿No se hace eso en un laboratorio? No hay problema, tomo muestras del cardúmeno, tomo muestras de las algas marinas y las analizo. Entonces, las ciencias naturales avanzan a través de la simple observación e interpretación de esos datos observables. ¿Sí? El problema que tenemos es que si queremos trasladar ese método de las ciencias naturales al ámbito de las ciencias sociales, las poblaciones tienen características diferentes que las algas, el plancton, los vegetales o los animales. ¿En qué se diferencia la sociedad humana o el hombre de los animales y las plantas? Y en su evolución. No, porque las leyes físicas o biológicas de la evolución son las mismas. Si tomamos, por ejemplo, la teoría de Darwin, hay adaptación, hay otras teorías evolutivas. En la capacidad de logos y todo eso en general. Muy bien, Lara. En lo que es el logos, es perfecta tu respuesta. ¿Saben qué es el La logos? capacidad de razonamiento que tienen los humanos. Exactamente. Logos es, por un lado, la capacidad de razonamiento y por otro, la capacidad de habla. Significa las dos cosas. ¿Mm? Es Y el hay lenguaje. diferentes capacidades de logos. Por ejemplo, se decía que las mujeres tenían menos capacidad, como los esclavos y todo eso. Bueno, eso Viene se por decía eso. en una época muy machista, ¿no? Eso ya no se piensa, no se sostiene. Claro, sí. Va, Sí, por yo, ahí Trump, Milei lo piensan, pero la ciencia ya no lo sostiene. Eso. pero yo por lo que leí, ¿no? Un poco sobre lo que es evolución, va por otro ámbito de la rama evolutiva, pero tema aparte, ¿no? El texto menciona el proceso de dominización. Vamos a ver algo de la evolución. Es un texto corto, 9 carillas, pero es re interesante. Pero vuelvo a la diferencia entre el reino vegetal o animal y las sociedades humanas. Si dijimos que las algas marinas no interpretan su propia existencia, ¿qué pasa con las poblaciones? ¿Son como las algas marinas que no interpretan su propia existencia? Depende, profe. ¿De qué depende? Ahí no abarcaríamos ya parte del tema de la ciencia social, porque, Sí, porque hablamos, bueno, como sería la sociología, que habla de lo que sería la interpretación de un conjunto de personas, una población, y después está el conocimiento individual de cada persona. sí, está bien, pero en ambos casos, ya sea considerados grupalmente o individualmente, los seres humanos interpretamos nuestro estar en el mundo. La forma en que estamos en el mundo, e interactuamos con el mundo y la forma en que el mundo nos afecta, en cualquiera de sus variables, no permanece impensada en el ser humano. No permanece impensada. ¿Sí? Capaz que se piensa desde el sentido común, no desde la ciencia, ¿sí? Pero se piensa igualmente. ¿Sí? Yo puedo decir, uy, la puta, qué frío hace. ¿Es una hipótesis científica?
No, es una expresión de sentido común, ¿sí? Ni siquiera medí la temperatura ambiente. Sentí frío y largué una puteada y dije eso. Bueno, eso es el sentido común. De todas maneras, es una interpretación. Estoy interpretando que hace frío, ¿sí? Los animales pueden sentir frío, pero no interpretan lo que sienten. Los seres humanos sí, porque como decía Lara, tenemos logos, es decir, tenemos la capacidad del habla, del lenguaje. No es solo la capacidad del habla individual, sino que estamos tomados por una estructura simbólica anterior a nuestro nacimiento y que cuando nacemos la aprendemos, en el proceso de aprender a hablar, aprendemos una estructura simbólica significante previa a nuestra existencia. Eso es el lenguaje, que es una estructura. Ahora, la forma en que en cada lugar se habla es la lengua. La lengua es un fenómeno más acotado, el lenguaje es estructural, es más amplio, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que la lengua en Buenos Aires es diferente que en Madrid, o diferente que en Santiago de Chile, ¿sí? Porque se usan otras palabras y otra entonación, ¿de acuerdo? Incluso que en Córdoba. En Buenos Aires y en Córdoba hay lenguas distintas, pero un mismo lenguaje. ¿Está bien? Bueno, esto como primera cuestión. Entonces, la dificultad que tenemos en ciencias sociales es que las poblaciones o las comunidades humanas no existen de manera impensada, no permanecen impensadas. Su existencia no permanece impensada, como permanece impensada por ellos la existencia de los animales o de las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, en ciencias sociales lo que tenemos que hacer es la interpretación, como cientistas sociales, tenemos que hacer la interpretación de la población. Lo que podríamos llamar una interpretación al cuadrado. La interpretación de una interpretación ya hecha. El mundo social que quiero conocer ya está interpretado. ¿Por quiénes? Por sus mismos miembros. Esta es la dificultad adicional que tienen las ciencias sociales y que no tienen las ciencias naturales. Entonces, cuando los positivistas querían trasladar el método de las ciencias naturales en el periodo moderno al campo de la sociedad, olvidaban la diferencia entre los distintos objetos de estudio. Una cosa es el objeto de conocimiento de las ciencias naturales y otra cosa es el objeto de conocimiento de las ciencias sociales, ¿sí? Porque en un caso es la mera existencia biológica de los organismos, en el caso de las ciencias naturales, y en el caso de las ciencias sociales estamos hablando de otro de los términos del título de este artículo, que es la cultura. ¿Mm? Tenemos que interpretar la cultura, tenemos que interpretar el lenguaje, tenemos que interpretar las interpretaciones de la población. Algo que los biólogos no tienen que hacer cuando van a observar el comportamiento de las hormigas. ¿Sí? Entonces, esta corriente cientificista llamada positivismo también cae después de la Segunda Guerra Mundial porque entra en revisión junto con las figuras autoritarias de la ciencia que regían hasta ese momento. ¿Sí? ¿Me siguen? Profe, una pregunta, ¿cuál sería el objeto de estudio entonces de las ciencias naturales? Los organismos vivientes. La vida como fenómeno biológico. Pero de las ciencias sociales, la cultura, el lenguaje, como fenómeno social o como fenómeno cultural. También pueden ser procesos materiales, como la economía, ¿sí? Pero el problema es que los participantes de esas actividades, como la economía, son participantes de una creación humana, no de algo dado por la naturaleza. Y en añadidura, estos participantes ya interpretan su actividad, ya interpretan la economía, ¿sí?
En Argentina estamos acostumbrados, ¿sí? Se mueve un centímetro el dólar y están todos los mayoristas remarcando las listas, los supermercados remarcando las listas. En economía, sobre todo, se hace mucha interpretación de lo que va a pasar y se especula financieramente con eso, ¿no? Algo que está pasando ahora, en este momento. Fíjense que no estamos frente a un fenómeno natural, sino que estamos frente a un fenómeno social, histórico. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Yo no puedo utilizar el mismo método de las ciencias naturales para las ciencias sociales. Tengo que utilizar otro método. Ya lo van a ver ustedes el año que viene cuando cursen la materia Metodología de la Investigación en Salud con el profesor Jorge Acosta, ¿sí? Que les va a dar técnicas de investigación para que ustedes investiguen y estudien fenómenos sociales vinculados a la salud, ¿sí? No es solamente un fenómeno natural, no es solamente cómo actúa determinado virus o determinada bacteria en el organismo humano, sino cómo actúan las personas cuando enferman. ¿Van al hospital? ¿No van al hospital? ¿Tienen una salita cerca? ¿No tienen una salita cerca? ¿Se atienden? ¿No se atienden? ¿Hay subconsulta? ¿Por qué hay subconsulta? ¿Hay factores económicos? ¿Hay factores sociales? ¿Hay factores culturales que inciden en la subconsulta y por lo tanto en el subregistro de las enfermedades? Todos entienden de qué hablo cuando hablo de subconsulta y subregistro, ¿no? Me enfermo y no voy al médico, nadie se entera. ¿Sí? En eso entraría todo lo que sería el ciclo económico de la salud, de la enfermedad, ¿no? Que cuando te enfermas no podés trabajar, eso produce los salarios bajos, y es como un Sí, círculo. bueno, hay una corriente de pensamiento en salud pública que ya la vamos a ver, que es la desarrollista, que toma en cuenta esto que vos decís, Lara. Toma en cuenta la economía como un determinante social en el proceso de salud y enfermedad. En este caso, a lo que yo apunto es algo, si bien es correcto lo que vos decís, apunto a algo un poco más general. Y es que cuando voy a hacer estudios en salud pública, no voy a nada más ver cómo actúan los microbios o los virus sobre los organismos, sino cómo se comportan las personas. ¿Sí? Ahí hay muchos factores que inciden: el nivel cultural, el nivel económico, los usos y costumbres de una región o de un país. Por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina una cultura hospitalocéntrica. Esto lo vamos a ver cuando veamos el modelo de atención primaria en salud. Uno de los obstáculos, no el único ni el más grande, pero es un obstáculo para la implementación del modelo de atención primaria en salud, que son las salitas y la atención de cercanía, que también, como atiende los casos de patologías leves, descomprime, descongestiona la guardia del hospital, reservando el hospital para casos más complejos, ¿sí? O especialidades médicas. Entonces, las emergencias, las urgencias, se atenderían en la salita dentro del programa, los programas o las estrategias de la atención primaria en salud, que es un tema que vamos a ver en la segunda unidad, perdón, en la segunda parte del año. ¿Cómo? No, atención primaria, sí. Claro, atención primaria en salud, sí, sí. Ahora, yo tengo que saber si yo soy ministro de salud o soy un agente del Ministerio de Salud profesional. Bueno, tengo que saber las costumbres, los hábitos de la población. Por ejemplo, en Argentina tenemos una cultura hospitalocéntrica. ¿Qué quiere decir hospitalocéntrica? Que me duele la pestaña y voy al hospital, a la guardia, ¿o no? O se automedica. O me automedico. No hay una cultura de cercanía, de ir a la salita, por patologías leves, ¿sí? O por emergencias. Entonces la cultura también incide sobre el proceso de salud y enfermedad. Dijimos la economía, la política, ¿sí? Porque de la política depende la economía, la cultura. Son factores no biológicos que inciden en el proceso de salud y enfermedad.
nosotros los vamos a llamar, en salud pública, los vamos a llamar condicionantes sociales del proceso de salud y enfermedad. ¿Sí? O determinantes, ¿no? Determinantes sociales de la salud o determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad, que son determinantes políticos, económicos, culturales, no biológicos. Pero para estudiar estos determinantes que tienen que ver con las conductas sociales, no me sirve el método de las ciencias naturales. Tengo que interpretar la conducta humana o la conducta de los grupos sociales. Entonces tengo que hacer la interpretación de una interpretación. Tengo que interpretar qué interpretan las familias cuando deciden no ir a la salita. Si yo quiero planificar política pública en salud. ¿Sí? ¿Me siguen? Tengo que interpretar una interpretación ya hecha. Esto hace a la complejidad de las ciencias sociales. Después de que se derrumba el positivismo, repito, el positivismo postulaba que a las sociedades pueden ser estudiadas, las sociedades pueden ser estudiadas con el mismo método científico que las ciencias naturales. Bueno, esto después de la Segunda Guerra Mundial se descarta. Y aparece a partir de la década de 1950 una serie de nuevas disciplinas académicas con foco en el lenguaje. Por ejemplo, la lingüística, no es que sean, algunas de ellas son nuevas, otras ya existían, pero tenían poco valor frente a las ciencias duras, es decir, frente a la física, la química y la biología, eran consideradas disciplinas menores, la lingüística. Nadie le daba mucha bola, ¿sí? Por decirlo coloquialmente, ¿sí? Pero entonces empiezan a cobrar mucha fuerza cuando cae el positivismo, cuando cae esta idea de la ciencia como fuente de autoridad moral, se va a poner mucho el foco en el estudio de la interpretación humana de la vida social. Entonces cobran mucha más fuerza disciplinas que ya existían, como la sociología, como la lingüística, o como el psicoanálisis. Ya existían, pero ahora van a cobrar mucha relevancia. Y van a aparecer otras nuevas, o más bien, van a aparecer disciplinas que ya existían, pero con una perspectiva nueva. Por ejemplo, va a aparecer lo que se llamó el giro lingüístico, donde se le va a dar mucha más importancia a la interpretación que a la observación. Fíjense. Lo que yo observe, científicamente hablando, no es tan importante como lo que yo interprete. De ahí la importancia de los marcos teóricos, de las teorías, de los paradigmas. Entonces van a cobrar mucha fuerza la semiótica, que estudia el significado de la comunicación, la semiología. Va a aparecer también comunicación no verbal como objeto de estudio. Y entonces la interpretación va a ocupar el lugar de importancia que en el ámbito científico ocupaba antes la observación. No es que ahora ya no observo, científicamente hablando, cuando investigo no hago observaciones. Sí, tengo que ir al campo empírico, a donde están los fenómenos y observarlos para poder estudiarlos. Pero va a ser más importante que la observación la interpretación de los datos. Cosa que los positivistas, hasta su caída, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, no consideraban tan importante la interpretación, porque daban por hecho que era un problema menor, que la comunidad científica rápidamente se ponía de acuerdo en cómo interpretar. Y hoy vemos que en las revistas científicas, aún en las ciencias naturales y en ciencias sociales, olvídense, es moneda corriente, hay disputa de teorías. ¿Sí? Es muy habitual que en las revistas académicas, quienes defienden una teoría se maten a cascotazos con quienes defienden otra teoría, pero siempre en una discusión científica, académica. Entonces, bueno, por eso de ahí
la importancia que paulatinamente va a empezar a tener la interpretación. Hay una disciplina nueva que aparece también a mediados del siglo pasado, en esta época que les comento, que es la hermenéutica. Se los escribo en el chat. La hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿O es una disciplina que estudia qué cosa es la hermenéutica? ¿Alguien sabe qué estudia la hermenéutica? Bueno, era para ver si alguien sabía. Si no, no hay problema, no tienen por qué saber, se los digo yo. La hermenéutica es la disciplina que estudia los procesos interpretativos. ¿Sí? Dicho rápidamente, la hermenéutica, ¿qué estudia? Las interpretaciones. ¿Qué hacen quién? Las sociedades. Esto se ha denominado, esta nueva corriente que pone el eje en la interpretación por encima de la observación, se va a denominar giro lingüístico. Y aquí tenemos, como decíamos, la lingüística, la filosofía del lenguaje. También se va a refinar la concepción del lenguaje. El lenguaje ya no va a ser interpretado como en el periodo anterior, mayormente. Digo mayormente porque siempre hubo excepciones, ¿eh? No piensen en periodos históricos como bloques donde no hubo disidencias. La Escuela de Frankfurt, por ejemplo, fue una disidencia dentro del periodo positivista o dentro del periodo moderno, muy cientificista, donde la ciencia, además de una fuente de conocimiento, era una fuente de autoridad moral, y asociado a esto el positivismo también pretendía ejercer una autoridad moral sobre la sociedad. En este mismo periodo había disidencias. Por ejemplo, la Escuela de Frankfurt fue una disidencia, porque históricamente compartió un espacio temporal, un periodo temporal, fueron contemporáneos del positivismo. El positivismo se reunía en una escuela denominada Círculo de Viena. Ahí estaban todos los positivistas en Austria. De ahí surge el neoliberalismo también, ¿no? Que pretende que la economía sea una ciencia natural. Vieron que yo les dije, el positivismo planteaba que las sociedades pueden ser estudiadas con el método de las ciencias naturales. Después vimos que no, que eso no puede ocurrir, porque las sociedades interpretan su propia existencia, entonces no podemos tratarlas como animalitos o plantitas a las sociedades. Pero los positivistas sí postulaban que el mismo método de las ciencias naturales o de la biología puede ser aplicado al estudio de la sociedad. Pensaban esto. Y dentro de este tren de pensamiento, también, por lo tanto, pensaban que la economía era natural. ¿Sí? Ahí surge el neoliberalismo, estábamos hablando más temprano con Miguel del neoliberalismo, surge en esta época. Son contemporáneos de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt eran críticos del capitalismo, críticos del liberalismo y críticos del positivismo. Y dentro del Círculo de Viena, que nucleaba a los positivistas, estaban los economistas positivistas que eran neoliberales. Ahí están todos los que Milley todo el tiempo nombra, que no sé si los leyó, a mí me da la impresión de que no los leyó, pero los nombra porque queda bien, se hace el neoliberal. Von Mises, von Hayek. Todos estos economistas planteaban que el mercado es el reflejo puro de la naturaleza humana. Que la propiedad privada es algo tan natural como los pulmones. ¿Sí? ¿Por qué? Usaban el método de las ciencias naturales para explicar la sociedad. Error, porque los hechos sociales son hechos históricos, son hechos contingentes. Son de un modo, pero podrían haber sido de otro. Generalmente son del modo resultante de la aplicación de la violencia. ¿Sí? Si yo tengo poder económico y militar y aplico la violencia,
probablemente, va a ser más probable, digo, que lo que a mí me conviene parezca natural. Mis intereses los hago parecer como naturales. ¿Sí? Pero en realidad es el producto del ejercicio de la violencia, no de la naturaleza. Entonces, los neoliberales creen que la propiedad privada es tan natural como el hecho de respirar. ¿Ustedes tienen pulmones? Sí. ¿Tienen un celular para tomar la clase o una compu? También. Bueno. Muevan el celular. Muy bien. Ahora, ese celular o esa compu, que es propiedad de ustedes, ¿no? O prestada. ¿Es tan natural como los pulmones con los que ustedes están respirando en este momento? ¿Es tan natural como el fémur? No, es un hecho social. En otras sociedades, quizás la tecnología es un bien público, ¿sí? Donde vos no seas el dueño, vos sos el usuario, pero no el dueño. ¿Sí? Bueno, entonces la propiedad privada es un hecho social. Es contingente. Contingente quiere decir que es así como resultado de una determinada violencia ejercida en la historia. Pero podría haber sido de otro modo, si no. Piensen, por ejemplo, ya que hoy hablamos de las comunidades precolombinas, los llamados pueblos originarios, piensen que eran comunidades donde no existía la propiedad privada. Sí, cada uno tenía su choza, sus elementos de casa, pero eran comunitarios. La tierra era comunitaria. Piensen que el reclamo de los pueblos originarios a los estados actuales, a los estados modernos, son reclamos no por un reconocimiento simbólico nada más, sino por las tierras ancestrales. Y no tienen título de propiedad, son comunales esas tierras ancestrales. ¿Eh? Entonces, ahora, esos descendientes o miembros de los pueblos originarios que reclaman sus tierras al Estado moderno, ¿tienen pulmones? ¿Respiran como nosotros? Sí, obvio. Obvio, Sí, obvio. Sin embargo, no tienen el mismo concepto de propiedad. Lo cual demuestra que el organismo es un hecho de la naturaleza, pero vestirnos es un hecho cultural, no natural. ¿Sí? A ver, quizás forman parte de la cultura vestirnos y eso nos diferencia de los animales. ¿Vieron el Génesis de la Biblia? Que dicen que después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido del árbol de la ciencia, fíjense, la ciencia del bien y del mal, se vieron desnudos, abrieron los ojos y se vieron desnudos. ¿Que antes no estaban desnudos Adán y Eva? Sí, estaban desnudos como el caballo, como la jirafa. Pero el caballo, ¿sabe que está desnudo? No, la jirafa, ¿sabe que está desnuda? No. Lacan, que es el padre de la reformulación del psicoanálisis, bueno, el primero Freud, el segundo es Lacan, decía que en relación a las heces, ¿sí? A las heces, a la caquita, decía que los animales no tienen interior. Por eso pueden hacer sus necesidades en cualquier lado. El único que tiene interior es el hombre, necesita privacidad para ir al baño, ¿sí? Por eso vamos al baño solos, no vamos. Bueno, ¿por qué necesitamos privacidad para ir al baño, hacer nuestras necesidades? Porque tenemos interior. Es un efecto del lenguaje. Como el perrito no tiene lenguaje, y lo del gato es instinto, no es que le da vergüenza cagar delante tuyo, no, al gato no le da vergüenza. No tienen interior porque no tienen lenguaje los animales, ¿sí? Entonces, quienes tenemos interior somos los seres humanos porque somos seres de lenguaje, seres de logos.
Fíjense que acá entonces tenemos una concepción nueva del lenguaje, porque el lenguaje ya no es solamente un instrumento para entendernos, pues si fuera eso sería un instrumento fallado. ¿Cuántos de ustedes están en pareja? Y si no están en pareja, estuvieron en pareja. ¿Se entienden con sus parejas todos los días? Ponele. Yo no hay un día que no discuta por un malentendido. Digamos, el malentendido también es estructural. Decía Lacan que el significado lo pone quien escucha, no quien habla. Qué problema, ¿no? Yo quiero decir una cosa y el otro o la otra me entendió otra cosa. El significado lo comanda el que escucha, no el que habla. Entonces el malentendido es estructural. Entonces, si el lenguaje fuese solamente un instrumento, bueno, sería un instrumento bastante fallado. Bastante fallado. No logrado. Porque no logramos una comunicación plena. ¿Sí? De hecho, yo para poder darles esta clase tuve que estudiar. No es que uno se sienta y puede dar una clase. Esto es porque el lenguaje es un instrumento, como instrumento es imperfecto, lo cual nos tiene que alertar respecto de que quizá no sea solamente un instrumento, quizás sea algo más. ¿Sí? Quizás sea algo constitutivo de lo humano. Lo que nos diferencia de las jirafitas, los leones, los búhos, las serpientes, ¿no? Ahora, los neoliberales, que vienen de la escuela del positivismo, el Círculo de Viena, creen que la propiedad privada, lo creen o quizás, no sé si lo creen, pero estoy seguro de que les conviene creerlo, que la propiedad privada, sobre todo en los medios de producción, es algo natural, igual que los pulmones. Entonces, los pueblos originarios respiran con pulmones como nosotros porque es un hecho biológico. ¿Sí? Es un hecho orgánico, más bien. Es un hecho orgánico. Podríamos atribuirlo a la naturaleza. Ahora, desde que Adán y Eva son expulsados del Edén, del paraíso, es decir, del reino animal, entran en el lenguaje y ahí se ven desnudos. No es que antes no estuvieran, no es que se desnudaron, ya estaban desnudos, pero no tenían conciencia. Como el perrito no tiene conciencia de que está desnudo, por eso puede cagar acá, adelante mío. ¿Sí? Ahora, cuando entran en el lenguaje, después de comer del fruto del árbol de la ciencia justamente, ¿no? Lo que les va a permitir hablar. Entran en el lenguaje y al entrar, como efecto del lenguaje, descubren que están desnudos. Ahí los partos empiezan a hacer con dolor porque antes de la caída del hombre, y fíjense que estoy utilizando en la misma clave de Saussure, en la misma clave que Lévi-Strauss, el análisis estructural de un mito, el mito del Génesis, ¿no? Que ya a esta altura no lo podemos tomar literalmente el Génesis, lo tomamos estructuralmente como un mito. Antes de la caída, cuando Adán y Eva estaban, el macho y la hembra de la especie estaban en el reino animal todavía, en la plenitud del reino animal, sin lenguaje, guiados por los ángeles, se apareaban en la época de celo, es decir, cuando los ángeles lo disponían. Que nosotros conocemos en términos científicos como época de celo. No cuando querían, no tenían albedrío. Los perros, los gatos, los leones, ¿se aparean cuando quieren? ¿Cuando lo deciden? No, en una época de celo, ¿no? Sí. Bueno, el Génesis dice que esas épocas de celo estaban gobernadas por la inteligencia de los ángeles, que gobernaba las épocas de celo del reino animal. En el Edén, Adán y Eva estaban ahí, como la jirafita.
Ahora, cuando entran en el reino del lenguaje, fíjense que acá el lenguaje ya no es un instrumento para comunicarse. Es constitutivo de lo humano. Como efecto del lenguaje se ven desnudos, como efecto del lenguaje empiezan a decidir cuándo procrear, y por eso paren el fruto del vientre con dolor. Como le dijo Dios a Eva, parirás con dolor. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto no es no es una exhortación de Grabois a los maestros y a los médicos, que quiere que trabajemos gratis, más o menos. Por sacrificio, por deber y sacrificio. De salario no hablemos, ¿no? Bueno, no es una exhortación capitalista a sufrir trabajando, sino que es la conciencia del esfuerzo. Porque un caballo puede sufrir mucho, y yo estoy en contra del maltrato animal, no me malinterpreten. Pero el caballo no es consciente de que está haciendo un esfuerzo. Sí lo siente, sí sufre, hay sufrimiento, sí, pero hay conciencia de sufrimiento. ¿Hay padecimiento? No. El padecimiento es un fenómeno derivado del lenguaje. ¿Sí? En griego, el padecimiento se dice patos, con TH. Patos. Donde viene el término patología. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Sí? El patos es el padecimiento, no es el mero sufrimiento. Si yo le pego al caballo o al gatito, pobrecito, lo hago sufrir. Sufre, pero no tiene el padecimiento. El padecimiento es el sufrimiento mediado por el lenguaje, es decir, por la conciencia lingüística. Ya hablamos ahí de subjetividad. Entonces, ¿qué es la subjetividad? Es la experiencia mediada por el lenguaje. Sin lenguaje no habría subjetividad. El padecimiento siempre es subjetivo. El patos siempre es subjetivo. El dolor no. El dolor tiene que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Con los neurotransmisores, y es un fenómeno orgánico. El dolor físico, ¿no? Ahora, el padecimiento es un fenómeno psíquico, está mediado por el lenguaje. Y hace a la subjetividad. Quiere decir que la subjetividad también es un efecto del lenguaje. Cuando Adán y Eva descubren que están desnudos y sienten vergüenza, tienen que tapar con una hojita para que no se les vean los genitales. ¿Qué es el pudor? ¿Por qué los animalitos no tienen pudor? Bueno, porque no entraron al reino del lenguaje. Nosotros ingresamos al reino del lenguaje en la caída del hombre, narrada magistralmente en el Génesis. Es un mito, no lo tomemos literal, ¿sí? Pero fíjense que usa el término ciencia, bien y mal. La distinción entre el bien y el mal también es un efecto del lenguaje. El perrito te muerde, pero no está haciendo un mal, es instinto. Nosotros tenemos quiere decir que el lenguaje es constitutivo de la subjetividad, es constitutivo de nuestro carácter humano, y entonces es algo que va mucho más allá de un mero instrumento. ¿Está bien? Por lo menos esta es la perspectiva que va a recoger el texto del lenguaje, ¿sí? Por eso va a traer ejemplos del psicoanálisis y de la lingüística. El otro término, quiero cerrar con los neoliberales, que creen que la propiedad privada es natural. Bueno, creen que están haciendo un bien a la humanidad y nos están aplastando, ¿sí? Porque las instituciones históricas, cuando se imponen, son producto de la violencia, no son producto de un orden natural. Ha habido a partir de la década de 1950 también una operación para que la economía deje de ser economía política, que la economía política está dentro de las ciencias sociales, y se lo postula como economía a secas, como si fuera una ciencia natural, ¿no? El mercado tiene un comportamiento autónomo,
de las personas. No, mentira, es el resultado de lo que hacen las grandes empresas, los grandes grupos económicos, con nombre y apellido. Pero no, ellos creen que se regula solo, que es una entelequia mágica, ahí hay pensamiento mágico, y que es natural. Bueno, de ahí Miguel viene el neoliberalismo. Claro. Vamos a verlo bien vinculado a las políticas sanitarias en la segunda parte del año. Si sobrevivimos. Sí estamos. Claro. Si estamos, lo vamos a ver. Sí. Yo creo que sí. Hay que tener fe. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estas disquisiciones que hice sobre lenguaje y subjetividad? ¿Como algo constitutivo y no como algo accesorio? Bien, el otro término que trae el texto es la cultura, que también es de todo, es más amplio que el lenguaje, cultura. Cultura es amplísimo, porque podríamos decir que prácticamente cualquier cosa de la que ustedes quieran hablar es cultura. Claro. Incluso el cuerpo es cultura. ¿Por qué el cuerpo es cultura? Después de que dijimos que es lo orgánico, está separado de lo histórico. Porque hay una diferencia en el psicoanálisis entre organismo y cuerpo. El organismo está dado por lo biológico, ¿sí? Lo va a estudiar la biología, la anatomía. Ahora, el cuerpo es una construcción social, simbólica y cultural. ¿Sí? Si yo digo, me veo gordo, me veo flaco, ¿qué es, por ejemplo, hablemos de salud pública? ¿Qué es la anorexia, chicos? ¿La anorexia? Sí. Una enfermedad, un trastorno alimenticio. Claro, un trastorno alimenticio, pero mediado por el lenguaje. Y mediado por lo imaginario, por lo que el psicoanálisis llama lo imaginario. Lo imaginario porque yo me construyo una imagen, ahí está lo imaginario, sí. Y es concreto, es cuando me miro al espejo, aparece la imagen ahí, ¿eh? Y si no estoy frente al espejo, la tengo incorporada a mi mente la imagen. Pero es una imagen refleja. A eso el psicoanálisis le llama lo imaginario. Por lo menos Lacan. Yo me veo gordo y entonces tengo un trastorno de la alimentación. Ahora, verse gordo, o verse flaco, o verse lindo, verse feo, verse joven, verse viejo, al margen de la edad que uno tenga, ¿no? Yo ya estoy más cerca del arpa. Tipo joven. Sí, bueno, pensá que 100 años son un suspiro en la historia de la humanidad. Piensa en esto. Me recuerdo un poeta griego Píndaro que decía que el hombre es pasajero del furtivo relámpago. Mira. Qué buena. Sí. Qué mirada. Los poetas de la Grecia antigua eran impresionantes. A mí me gustan mucho. Bueno, volviendo a lo imaginario, ¿no? Cómo yo me veo. ¿Tiene que ver con lo orgánico? Tiene que ver con la construcción psíquica, imaginaria, cultural del cuerpo. Con una construcción. Exactamente. Muy bien, Lara. Entonces, ahí está la diferencia entre organismo y cuerpo. El cuerpo es una construcción social y el cuerpo es enteramente imaginario. ¿Sí? Lo otro, lo biológico, es organismo. Y eso es natural, ¿sí? Vamos siempre bordeando el límite entre naturaleza y cultura, entre naturaleza y lenguaje, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, el cuerpo también es una construcción cultural. ¿De acuerdo? Entonces, cultura es un concepto tan abarcador, abarca tanto, que yo creo que no hay ningún otro concepto tan abarcador como cultura.
habría que pensar algún otro. Quizá lenguaje, pero no, el lenguaje también hay mucho que escapa de la conceptualización del lenguaje, que es no lenguaje. Pero pensar en algo por fuera de la cultura es difícil. Habría que pensar en la naturaleza directamente. Pero como nosotros, como ya dijimos, en tanto que seres humanos, miembros de una comunidad lingüística, interpretamos nuestra existencia, incluso interpretamos nuestra existencia biológica, tampoco la existencia biológica escapa a la cultura. Piensen, por ejemplo, en problemáticas contemporáneas que después vamos a ver en detalle en bioética, si la tienen, si sobrevivimos, si llegamos. Hay cuestiones, problemas contemporáneos en bioética, como por ejemplo discusiones como la eutanasia, el aborto. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Un espermatozoide está vivo? Sí, sí, tal cual. Sí, son células vivas. Sí. Un óvulo. Sí, es una célula, está viva. O sea, hay vida. Ahora, si yo les pregunto dónde empieza la vida humana, se puede Desde la determinar. concepción. Desde el nacimiento, según la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno. Claro, eso Claro. según quien lo vea y de donde lo vea. Para mí es desde la concepción. Claro. Bueno, desde una mirada religiosa o filosófica, se puede pensar desde la concepción, ¿sí? Otras miradas filosóficas o laicas o legales, desde el nacimiento, ¿sí? También tiene que ver con esto del génesis, ¿no? A partir de qué momento uno empieza a hablar, ¿no? Y empieza, por lo tanto, empieza a hablar, entra en el lenguaje, y por lo tanto ahí comienza a existir el sujeto. El sujeto antes del habla no existe. Claro. ¿Sí? Hay organismo. Entonces, eso depende de la concepción filosófica o teórica que tengamos de lo humano. ¿Qué es lo humano? Pensemos en la eutanasia. Un paciente que en términos técnicos está vivo porque le late el corazón, pero tiene muerte cerebral y vive conectado a una asistencia mecánica respiratoria, ¿es una persona o no es una persona? Es un ser humano. ¿Hay vida? Hay vida. ¿Hay vida? ¿Hay vida humana? Si hay muerte cerebral. ¿Sigue teniendo vida? No tiene vida. Hay vida. No, las células están vivas. Las células, claro. Hay muerte cerebral, se muere una parte del cuerpo. Pero está conectado a una máquina. A ver, hay muerte clínica, no tiene la capacidad ni de pensar, ni de razonar, ni de respirar. Para mí esa persona está muerta. Una flor, prácticamente. Bueno, les voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Se pueden resolver estas preguntas sobre el comienzo de la vida humana y el fin de la vida humana en términos estrictamente biológicos? ¿Cómo puede repetir que no lo escuché bien? Podemos resolver el problema del comienzo y el final de la vida humana en términos estrictamente biológicos. No. En términos estrictamente biológicos podemos saber si las células están vivas o están muertas. Pero no podemos definir qué es la vida humana. Eso depende de una concepción filosófica, de una concepción cultural y, en democracia, de un debate democrático. Por eso el lugar para discutir estas cosas es el Congreso. Sí, es un tema complejo. Es un tema por lo menos si complejo. defendemos la democracia. Claro, la democracia. Esto lo vamos a hacer en bioética. Esto lo vamos a hacer en bioética. Quiero decir que la concepción de lo humano también es una concepción cultural. Estamos atravesados por la cultura. Y es una concepción histórica. Otras comunidades, pueblos originarios, comunidades de otros lugares o de otros tiempos, tenían otra concepción de la vida y de la muerte. Esto se dedica a estudiar la antropología, por ejemplo. No la biología, la antropología. Bueno, los quería llevar a estos terrenos donde desde la ciencia estrictamente aplicada hacemos agua, porque tiene que ver con una concepción político-cultural, filosófica,
y donde no hay un... Por eso la bioética es multidisciplinaria, participan no solamente médicos, sino también sociólogos, filósofos, psicólogos, ¿sí? Porque es un campo multidisciplinar. Una pregunta. Sí. ¿La eutanasia es un derecho de un paciente que decide, está sufriendo mucho, digamos, decide ya que le hagan la eutanasia? Es un tema complejo todavía, eso no está resuelto, ¿no? No está legislado en nuestro país, al menos, y yo no sé en qué países se ha legislado. Desconozco. Habría que buscar en qué países es legal. Igual De yo todas creo que el maneras, paciente no lo puede elegir, en todo caso un familiar lo decide eso, porque si el paciente no está consciente de lo que le está pasando. Sí, hay casos donde sí está consciente. No, hay y lo casos que pide. están conscientes, que, por un ejemplo, la cabeza, están bien de la cabeza y el cuerpo hacia abajo no responden, ¿viste? Hay casos que es tremendo. Es tremendo. Donde la persona decide morir y decide una muerte asistida. Y los estados no lo autorizan. De hecho, si alguien por piedad ayuda a esa persona que desea morir a morir sin dolor, es condenado legalmente por el Estado. Es llevado a un juicio y eventualmente a prisión, a la cárcel. ¿Eso por qué? Porque hay una diferencia siempre entre lo ético. Piensen que la bioética toma dos corrientes: la temática de la vida y la temática de la ética. Es una rama de la filosofía. Lo legal y lo ético no siempre coinciden. A veces sí, a veces no. Hay leyes injustas y hay actos justos que no están legislados. Esto ha sucedido siempre. Entonces, son discusiones que van por carriles distintos. Pueden coincidir o no, lo ético y lo legal. Entonces, que algo no esté legalizado no quiere decir que no sea ético. Y que algo sea legal no quiere decir que sea ético. ¿Sí? A veces coincide, a veces no. ¿Qué es lo mejor en quienes queremos en la democracia? Bueno, un debate pluralista, abierto, participativo. Sí, Florencia. A veces pasa eso. Pero cuando no hay posibilidad de despertar, digamos, la bioética toma problemas donde la solución no está clara. Si una persona está en coma y tiene posibilidades de recuperación, no sería un problema para la bioética. La bioética toma como problemas aquellas situaciones donde no hay una solución, a priori. Cualquier cosa que vos decidas trae un perjuicio. Ya sea actuar trae un perjuicio y no actuar trae otro perjuicio. Vos tenés que elegir entre dos perjuicios. Es un poco como la estructura de la tragedia. ¿Sí? Tragedias, no sé, piensen por ejemplo en Edipo Rey. ¿Conocen la historia de Edipo? Sí, sí. De los padres hacen el oráculo, van al oráculo y el oráculo les dice que van a tener un hijo que va a matar al padre y casarse con la madre. Para evitar ese destino trágico, lo mandan a criarse lejos, a otra aldea, muy lejos. Y después, cuando Edipo crece, quiere la casualidad o el destino que se cruza en un camino con otra carroza y tienen un conflicto, se enfrentan y uno de los contrincantes muere. Y el que lo mata es Edipo sin saber que es la persona que mató a su padre. Padre, Conoce una mujer, se enamoran y se juntan, sin saber él ni ella que eran madre e hijo. Cuando Edipo se entera lo que hizo, quiénes eran el hombre que mató y la mujer con la que se casó, se arranca los ojos y se exilia al desierto. Esto es una tragedia de Sófocles. Hay muchas tragedias griegas. Electra. Fíjense que la estructura de la tragedia es esa. No se puede evitar el desenlace trágico. No hay forma de evitarlo. Es
supo tener que elegir entre dos males. Y no es una yo iba a decir, coincidencia, no es coincidencia, no es casualidad que en los momentos históricos donde aparece la tragedia, que es en la Grecia tardía, últimos 4 siglos antes de Cristo, Homero, Sófocles, siglo IV antes de Cristo, y siglo XVI, XVII, Shakespeare, en Inglaterra, son 2 momentos donde en filosofía aparecen filósofos de la ética. En la Grecia antigua, contemporáneos de Homero y de Sófocles, aparecen Platón y Aristóteles. Sobre todo Platón, filósofo de la ética, hace filosofía de la ética. Y en la modernidad, ya en la etapa moderna, contemporáneo de Shakespeare, aparecen Spinoza, Kant, filósofos de la ética. Es decir, siempre hay una relación entre la tragedia y la ética. Entonces, la bioética siempre tiene que enfrentarse a problemas que a priori no tienen una solución. Si la persona está en coma, pero tiene posibilidades de recuperación, no es un tema para la bioética. Hay que esperar, hay que traer buenos médicos, un buen tratamiento y que se recupere. No hay conflicto ahí. ¿De acuerdo? Bueno, todo este rodeo venía a colación de que hay cuestiones que escapan a lo que se puede determinar por métodos científicos o que dependen del orgánico, que tienen que ver con lo cultural. Entonces ya ven que la cultura es constitutiva de las comunidades humanas. Es constitutivo del humano y no un agregado. ¿A qué me refiero con no un agregado? Piensen, por ejemplo, en los manuales de secundaria, cuando en historia nos enseñaban la cultura de los egipcios. Y bueno, se vestían así, se alargaban la cabeza, vestían de determinada manera, cazaban determinados animales, y esa era su cultura, como algo que es externo a esa comunidad. Bueno, y después comer la cultura de los mayas. Y eran unos indios los mayas que, se vestían con taparrabos, usaban el arco y la flecha, como algo accesorio, agregado. Bueno, esto es lo que la cultura, si hay algo que la cultura no es eso. ¿Sí? No es algo anexo a una población. Es constitutivo de la población. Todo lo que esa comunidad hace en términos materiales. Todo lo que esa comunidad hace en términos materiales es lo que podemos denominar cultura. ¿Sí? Y no solamente la concepción iluminista, hoy que hablamos de la ilustración, la concepción ilustrada de la cultura como educación. Bueno, una persona culta, que se ha cultivado. Eso es una concepción muy del siglo XVIII. En Alemania hay 2 palabras para separar cultura como la concepción antropológica, como lo que la sociedad hace. Todos los hechos sociales forman parte de esa cultura. Y para que no se confunda con cultura como formación educativa, tienen 2 palabras diferentes que se las voy a escribir en el chat. La primera es Kultur, en alemán, que es cultura material, ¿sí? Y la segunda es Bildung, que es formación educacional, ¿sí? Son 2 cosas completamente distintas. Perdón, le escribí mal Kultur, lo escribo de nuevo. Ahí se los escribí bien. Bueno, Kultur, como cultura material, no, nos impide decir que haya personas sin cultura. No, todos tenemos cultura. Ahora, Bildung, como persona culta, bueno, ahí depende del nivel educativo. Esa es una diferencia. Lo que pasa es que en castellano usamos la misma palabra cultura para las 2 cosas. En alemán, por lo menos, tienen 2 palabras distintas. ¿Sí? Que evite un poco la confusión.
¿sí? Pero entonces, desde la concepción de culture, estamos hablando, no hay personas, no hay gente sin cultura. Todos tenemos cultura. Entonces, ¿qué es la cultura? Todos los hechos materiales y simbólicos de una determinada comunidad. Ahora, que hay culturas más ricas que otras, sin duda. Vamos a ver en esta materia también qué pasa con los efectos de la globalización, las nuevas tecnologías y cómo esto afecta los procesos comunicativos, la riqueza del lenguaje. ¿Sí? Pero no hay grupo social, persona, comunidad sin cultura, ¿sí? Si no, no sería una comunidad humana. Entonces, fíjense que lo que es constitutivo de lo humano, como hemos visto, es el lenguaje, no como algo accesorio, como un instrumento de comunicación, sino como algo constitutivo de lo humano, que nos diferencia de los animalitos, ¿sí? Aristóteles decía que el hombre es un zoologón, es decir, un animal con lenguaje, a diferencia del mero animal que es zoon a secas. Zoon significa animal, de ahí viene la palabra zoológico, zodíaco, y zoon, politicón. Politicón viene de polis, polis es comunidad, ¿sí? Es un animal comunitario. De ahí viene el término política. Pero en la Grecia antigua, la polis era la ciudad, en términos administrativos y también en términos territoriales, ¿sí? Y comunitarios. Polis significa muchos, ¿no? Bueno, los lugares, fíjense que otra característica del ser humano es que no es un ser gregario, vivimos en comunidad. Las comunidades más primitivas podían ser los clanes, pero eran comunidades. Nadie vive como Tarzán, criado por la monachita, ¿sí? De nuevo, los liberales gustan creer que el hombre coopera simplemente por interés, pero que puede ser un individuo aislado. Entonces, ¿cómo aprendes a hablar? ¿Qué lengua hablas? Claro. ¿Sí? Entonces, Aristóteles decía que el hombre es un zoologón y un zoon politicón, un animal de lenguaje y un animal comunitario. Y que si no fuésemos animales de lenguaje y comunitarios, seríamos o bestias por debajo del hombre o dioses por encima del hombre. Entonces, me queda finalmente una concepción más que van a ver en el texto, y ya les voy a pedir que lo hagan en sus casas, no hay tiempo para que lo hagan ahora, pero sí les quería, no los quería dejar solos con el texto, les quería dar esta introducción. La última concepción que me queda en el tintero es la del psicoanálisis freudiano, de Freud, la concepción freudiana de cultura. Freud, el creador o el padre del psicoanálisis, también finales del siglo XIX, consideraba que la cultura es una muralla de contención de las pulsiones de agresividad inherentes al sujeto. Es decir, según Freud, hay pulsiones. La pulsión se distingue del instinto de los animales, en que el instinto es algo dado absolutamente por la biología, por la memoria de la naturaleza, ¿sí? No está mediada por el lenguaje, el instinto animal. Ahora bien, los seres humanos, como somos seres de lenguaje, como dijimos durante toda la clase, que el lenguaje no es un instrumento del cual yo me sirvo para comunicarme, porque estaría al horno si así fuera. Después vamos a hacer estrategias comunicativas, que es otra cosa. No tiene nada que ver eso con el lenguaje. El lenguaje es constitutivo.
de la subjetividad y de lo humano. Entonces, como ser de lenguaje, ya no tengo instinto, sino que tengo lo que Freud llamó pulsión. ¿Qué es la pulsión? La pulsión, esto es psicoanálisis, es el borde entre el lenguaje, Lacan va a decir entre el significante, que es la palabra, ¿no? Es el borde entre el universo simbólico, el lenguaje, el significante, y la naturaleza, lo orgánico. ¿Sí? Sí, dijimos que hay dos naturalezas en el ser humano, pero que lo que nos constituye como seres humanos, lo propio de lo humano, es lo que está del lado del lenguaje y de la cultura y de la subjetividad, como el título del texto. Lo otro es aquello sobre lo cual se va a imprimir la cultura, la subjetividad y el lenguaje, que es nuestra naturaleza orgánica, pero que va a estar atravesada por el significante, por la cultura, porque la vamos a interpretar nuestra existencia biológica. Cuando nos sentimos mal decimos, la puta, no puedo pagar los medicamentos, elijo o comer o comprar remedios, o tengo que ir a la salita, o voy a la guardia. No le pasa lo mismo cuando se enferma un perro, que depende del amo, pues es un animal doméstico. ¿Sí? Y los animales no domesticados ya se curarán o no, pero no se sienten enfermos. O sea, volvemos al tema del patos, ¿no? El padecimiento, igual que la pulsión, es un efecto del atravesamiento del lenguaje por nuestro organismo. El lenguaje atraviesa nuestro organismo y produce la pulsión como límite entre lo orgánico y lo cultural, entre lo orgánico o entre la naturaleza y la cultura, o entre lo orgánico y lo simbólico. Entonces, eso es la pulsión, a diferencia del instinto que es pura naturaleza. Entonces, Freud decía que tenemos una pulsión de agresividad, hay otras pulsiones, pero se destacaba la pulsión de agresividad, la proyección, donde ponemos al otro como culpable de nuestros males, así como en las crisis económicas siempre hay que buscar a alguien a quien culpar, los nazis culparon a los judíos, ahora vuelven con el tema de los inmigrantes para ponerlos como culpables de la crisis económica. Entonces, pero eso ya está más planificado, no es la pulsión freudiana, pero sí es un fenómeno proyectivo. Entonces, como hay algo inherente a la cultura o algo inherente al atravesamiento que hace de nuestros organismos el lenguaje, que es cierta agresividad pulsional, decía Freud, y que la cultura es un dique de contención. Entonces yo no me voy a cagar a puteadas con el vecino, aunque lo deteste. ¿Por qué me ve la vecina de enfrente y quedó mal? Porque soy un señor, ¿sí?, que tiene que cuidar su reputación. Es decir, lo cultural aparece como un dique inhibidor de las pulsiones de agresividad. Entonces ahí tenemos otra de las acepciones de este significante o de este concepto tan amplio como es la cultura, ¿no? Y después podríamos hablar de la cultura de masas. El texto aborda algo sobre la cultura de masas, la globalización, y cómo ahí en esta globalización, en esta cultura de masas, hay un empobrecimiento de lo simbólico y lo cultural y del lenguaje, ¿no? En este aparato cultural que ya no es solamente las hechuras materiales de una comunidad, sino algo planificado. Por ejemplo, los medios de comunicación. Entran los monopolios y todo, etcétera. Exactamente. Los monopolios, intereses económicos, intereses políticos, intereses ideológicos. ¿Sí? Y cómo estos aparatitos con los que estamos todo el día tienen también un efecto sobre el empobrecimiento de estos recursos simbólicos, ¿no?, que son propios de lo humano. Y también empobrecen la experiencia humana, la experiencia subjetiva, también como problema, ¿no? Así que bueno, les tiro algunas explicaciones, como ya se las
he ido tratando de hilvanar y les dejo algunos interrogantes. Les pasé también en el WhatsApp la guía de lectura. ¿Creen que para el martes, el miércoles que viene, pueden hacer las dos cosas? Si lo de comunicación no lo pueden hacer, lo hacen en clase, no se preocupen. Perfecto. ¿Sí? Háganlo de salud pública y hacemos así, háganlo de salud pública y lo de comunicación. Si a alguno les sobra tiempo y quieren empezarlo, no les voy a decir que no. Pueden. Pero ya que destiné las dos clases a dar una clase expositiva, también porque es la primera clase, van a ver que a medida que transcurre el año, yo empiezo con mucho protagonismo, más o menos yo soy como River. Empiezo en el primer tiempo, los primeros 20 minutos, clase teórica, clase expositiva, y los centros, pateo al arco, yo juego yo solo, ¿sí? Soy más tantuono. Pero a medida que va pasando el año, a medida que van transcurriendo los minutos, voy perdiendo la pelota, se la voy cediendo al rival, ¿sí? Y ustedes me van a tener a mí en el segundo cuatrimestre en un arco. Penal para River. Soy como el River de Gallardo. ¿Estás jugando River ahora? Ay, Dios. Bueno. Esperemos que no nos vaya igual que River, profe. No, esperemos. Claro. Bueno, esperemos que River mejore, que Gallardo mejore también. No nos saquen a más tantuano, entonces. No, que no saquen a más tantuano. Así que bueno, quiero decir, en el arranque del año, como ustedes están aprendiendo a caminar en estas materias, porque están en primer año, yo voy a ser el andador de ustedes, ¿sí? Ay, cómo estoy con las metáforas, estoy terrible. Sí, tiran salvavidas mejor. Sí, bueno, los voy a acompañar con mucho protagonismo en las clases, ¿sí? Con clases expositivas, pero a medida que vayan transcurriendo las semanas, de a poquito, yo voy a ir largando la pelota y se la voy a ir dando a ustedes. Ustedes van a tener que hacer las guías de lectura, hacer PowerPoint, incluso van a llegar en la segunda mitad del año. Les digo, chicos, les dejo este texto, qué grupo lo prepara y ustedes lo preparan y lo explican, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir construyendo, no los voy a tirar a la pileta sin saber nadar. Primero vamos a ir con la pata de rana, o sigo con otras metáforas, si quieren, la bicicleta con rueditas, ¿sí? Después van a andar con una ruedita y después van a andar sin rueditas solos, ¿sí? Vamos a tratar. Bueno.